Bienvenidos a todos a un nuevo video de Demol Teacher. Vamos a comenzar a resolver ejercicios de la unidad 2 y el tema que nos trae en esta oportunidad es uniones químicas. En el punto 1 del bloque 1 nos piden que identifiquemos el recipiente que representan a las tres moléculas que tenemos en cuestión. En el primer punto tenemos al amoníaco, ¿sí? Pensemos que estos son modelos moleculares que nos van a representar la distribución o la cantidad de átomos que tienen estas moléculas o compuestos químicos, ¿sí? En el caso A, como tenemos el amoníaco y el amoníaco está conformado por átomos de nitrógeno y átomos de hidrógeno, estamos hablando de una molécula. Cuando hablamos de una molécula, siempre estamos refiriéndonos a que sus unidades fundamentales son átomos, ¿sí? Cuyas uniones químicas se van a dar como unión covalente. Esto es muy importante que ya vayamos identificando. Como podemos observar, tenemos un átomo de nitrógeno que está unido a tres átomos de hidrógeno, ¿sí? Con lo cual, el esquema que más se parece a esto va a ser el esquema 5, ¿sí? Fíjate que en el esquema 5 tenemos algo central que está unido a tres pelotitas más. Así que este sería el punto A. Ok, vamos al punto B. En el punto B tenemos moléculas de cloro. El cloro es una molécula, por lo tanto también va a tener unión covalente entre sus átomos. Y fíjate que como es una molécula homonuclear, quiere decir que tiene el mismo tipo de átomos. En el caso del amoníaco era heteronuclear, diferentes tipos de átomos. Acá vamos a poder observar que tendríamos que tener dos pelotitas del mismo tipo. Entonces el modelo que representa esto va a ser el esquema 3. Y finalmente, donde nos piden identificar un cristal de cloruro de potasio, KCl, bueno, los cristales son compuestos iónicos. Y los compuestos iónicos no están formados por moléculas ni por átomos, están formados por iones o por unidades celda, ¿sí? Y entonces el compuesto que sale de los esquemas diferentes vendría a ser el punto 4, ¿sí? Esto sería entonces la representación esquemática, la celda fundamental que representa el cloruro de potasio. Además, fíjate que chiquitito acá dice anión y dice catión. Quiere decir que está formado por iones. Ya en el punto 2 nos pide identificar el tipo de uniones involucradas en una unidad elemental, molécula o unidad de fórmula, ¿sí? Creo que hace un rato dije unidad celda, porque se me mezclaron los conceptos con celda elemental. Pero sí, es unidad fórmula para los iones. Entonces, como dije hace un ratito, las moléculas van a tener, por lo general, unión del tipo covalente y las unidades de fórmulas, unión de tipo iónica. Por lo general, lo que vamos a decir, la unión covalente va a presentar por lo general unión entre no metales, no metal más no metal. Esto es una regla general, que no se cumple al 100%, pero es algo general. Y los compuestos iónicos van a tener una unión entre un metal y un no metal, ¿sí? Metal y no metal. Entonces ahora me fijo en el caso de entre el boro y el flúor, que son dos no metales. Acá va a predominar la unión covalente. Entre el potasio y el oxígeno, que esto es metal y no metal, un tipo de unión iónica. Entre el carbono y el hidrógeno, que son dos no metales, acordate que el hidrógeno, si bien está a la izquierda de la escalerita que marca el límite entre metales y no metales, es el único no metal que se encuentra en ese sector, ¿sí? Es un no metal el hidrógeno. Entonces, acá tenemos unión covalente. En el caso del selenio y el oxígeno, también covalente porque son ambos no metales, están cerquita de hecho. Potasio y bromo, ¿sí? Están bien lejos, uno viene a la izquierda, otro viene a la derecha, son compuestos iónicos. Lo mismo pasa con el calcio y con el cloro, ¿sí? Compuestos iónicos porque están uno muy a la derecha y otro muy a la izquierda, tendiendo hacia el carácter metálico grandote. Muy bien, sigamos. Ya en el ejercicio 5 nos piden que a partir de las siguientes fórmulas indicar el tipo de unión, el tipo de partículas que constituyen a las sustancias y dibujen sus estructuras de Lewis. Muy bien, comenzaremos a identificar primero a las sustancias iónicas. Recordemos que las sustancias iónicas van a estar por lo general formadas por un metal más un no metal.
Entonces, estas partículas generarán por lo pronto compuestos del tipo iónico, ¿sí? Entonces, su unidad básica será la unidad fórmula, o también conocida como la celda elemental. ¿Sí? Celda elemental. Bien, de los compuestos de la lista van a ser iónicos el punto A, el punto D, el punto F, el punto H. Tenemos un total de 4 compuestos iónicos. Entonces vamos a desarrollarlos. Te lo voy a explicar desde cero para que entiendas con los contenidos explicados desde la unidad anterior. Por lo pronto, empezamos con el fluoruro de sodio. Ya anda acostumbrándote a ir nombrándolos con la nomenclatura básica, ¿sí? Fíjate que lo leo de atrás para adelante. Acá sería fluoruro de sodio. ¿Qué voy a hacer? En principio, podría hacer la configuración electrónica de cada uno. Por ejemplo, el flúor tiene Z9. Entonces voy a escribir 1S2, 2S2, 2P5. Esta sería mi configuración electrónica externa. El sodio va a tener Z11. Sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Esta sería su configuración electrónica externa. Sabemos que el flúor es un no metal, por lo tanto, va a tender a formar aniones, mientras que el sodio es un metal, va a tender a formar cationes. Y acordate que dijimos que en cuanto al objetivo de perder y ganar electrones es parecerse a los gases nobles más cercanos. ¿Por qué? Porque estos son los elementos químicos que más se la bancan en la naturaleza. Porque son muy estables ya que tienen sus orbitales en la configuración electrónica siempre completitos, siempre llenos. Entonces el resto, fíjate que en el caso del flúor, este orbital todavía tiene lugares vacantes y en el caso del sodio esto lo mismo, ¿sí? Entonces fíjate que ambos están cerquitas del neón, cuyo Z es 10. Por lo tanto, el sodio va a tener que perder un electrón para ser como el neón y el flúor va a tener que ganar un electrón para ser como el neón. ¿Estamos de acuerdo? Y vos pensás que cuando se encuentre el átomo de sodio con el de flúor, fíjate qué va a suceder. Por un lado tenemos el átomo de sodio que tiene 3 niveles de energía, ¿sí? Un nivel, 2 niveles y el de la externa, ¿sí? Que estaría por acá. Entonces nivel 1, nivel 2, nivel 3. En el último nivel tengo un solo electrón. Perfecto. Y en el caso del flúor, cuando se encuentra con el sodio, tiene 2 niveles de energía. ¿Sí? Espera que lo voy a hacer un poquito más cerca. Tiene 2 niveles de energía. Nivel 1 y nivel 2. En el nivel 2 tiene 7 electrones en total. ¿Sí? 2 en el S y 5 en el P. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora bien, el sodio, como tiene un carácter metálico grande, va a tender a formar cationes. Es decir, que el electrón que está en el último nivel, en el nivel 3, puede salir a jugar con los electrones del último nivel del flúor. Fíjate que de esa manera, como el sodio necesita perder un electrón y el flúor necesita ganar un electrón para ser como el neón, ambos hacen el negocio del siglo, ¿sí? Se intercambian ese electrón para cumplir sus necesidades. Entonces fíjate que la estructura de Lewis, ¿sí? Lewis era un científico, un profesor, que inventó este sistema de escritura del sistema punto cruz, el punto electrón, para poder explicarle a sus alumnos de una manera simple cómo se formaban los compuestos químicos. Entonces el sodio perdió su electrón, se va a transformar en un catión, y al anión, que en este caso es el flúor, lo vamos a dibujar con sus 7 electrones de la última capa, ¿sí? Perdón que ahí me pasé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfecto. Y ese electrón que el sodio le donó. Como forma, digamos, universal, como forma mundial, como reglamento, vamos a escribir al flúor entre corchetes. Y le vamos a poner que
ese electrón le configuró, le concedió una carga negativa. De esa manera, fíjate que una positiva del sodio anula a una negativa del flúor. De esa manera, ahí tengo ya escrita la estructura de Lewis del fluoruro de sodio, ¿sí? Entonces escribimos el nombre ya para ir acostumbrándonos, fluoruro de sodio. Muy bien, podemos pasar al siguiente ejemplo. Así puedo trabajar con cada uno. ¿Hay formas más simples de hacerlo? Sí, pero yo recomiendo que ustedes lo hagan de esta manera para que integren todos los conocimientos que ya aprendimos. Por ejemplo, en el caso del cloruro de litio, ¿sí? El litio tiene Z3, el cloro tiene Z17. El litio tiene configuración electrónica externa 2S1 y el cloro tiene configuración electrónica externa 3S2, 3P5, ¿sí? Y el litio, por estar cerca del helio, va a querer parecerse al helio, perdiendo un electrón, y el cloro va a querer parecerse al argón por estar cerca de él, ganando un electrón. Justamente, si el litio tiene que perder un electrón para ser como el helio y el cloro tiene que ganar un electrón para ser como el argón, otra vez estamos ante la presencia del negocio del siglo. El litio cederá su electrón de la última capa, ¿sí? Y se lo va a dar al cloro en sus 7 electrones. Fíjate que también tiene 7 electrones en la última capa, ya que pertenece al mismo grupo, a los halógenos, al igual que el flúor. Entonces ahí ponemos su octavo electrón y la carga eléctrica que ganó. Esto del octavo electrón hace que muchas especies químicas en su última capa necesiten tener 8 electrones, al igual que los gases nobles, porque fíjate que los gases nobles tienen como configuración electrónica externa general NS2, NP6, salvo el helio que solamente tiene NS2, pero si yo pienso en el neón, el argón, el xenón, el radón, van a tener esta configuración electrónica externa con 8 electrones en la última capa. Por eso se le dice que esto se llama regla del octeto como algo generalizado, ¿sí? Digo generalizado porque existen miles de excepciones. Fíjate que es simplemente un juego a ver a quién me quiero parecer, de quién soy fanático y por eso busco mi objetivo de perder y ganar electrones. ¿Qué pasa en el punto F? Tenemos calcio y nitrógeno. Bueno, el calcio, que tiene Z20, tiene una configuración electrónica externa de 4S2. Está cerca del argón, por lo tanto tiene que perder 2 electrones. Ya podemos predecir que el calcio será 2 veces positivo. ¿Se entiende? Y el nitrógeno, que tiene Z7, tiene como configuración electrónica externa 2S2, 2P3. Entonces, acá lo que voy a hacer es pensar que está cerca del neón, entonces de 7 a 10 va a precisar 3 electrones, o sea que va a adquirir una carga de 3 negativas. Perfecto, fíjate que ahora no es tan directo como antes que decíamos ganamos 1, perdemos 1, está exactamente configurado. Lo que puedo hacer para pensar esto es diversos modos, ¿sí? Y en este caso voy a decir, fíjate que acá tengo 2 positivas y 3 negativas, tengo que buscar que las positivas anulen a las negativas. ¿De qué forma esto va a ocurrir? Buscando múltiplos comunes. Pensá que acá tendría que haber un total de 3 átomos de calcio, 3 cationes calcio para que se multipliquen esas 6 positivas, ¿sí? Para que me queden 6 positivas, y acá tendría que tener 2 de anión nitruro para que me queden 6 negativas. De esa manera, 6 positivas y 6 negativas quedarían equilibradas. Entonces, fíjate que acá en la fórmula esto se ve. Tengo 3 calcios y tengo 2 nitrógenos, ¿sí? Cationes y aniones respectivamente. Entonces, por lo tanto, en la estructura de Lewis, ¿qué voy a poner? Voy a poner que 3 cationes calcios, 2 más, ¿sí? Se conjugan con 2 aniones nitruros que tienen que ganar 3 electrones debido a que ese nitrógeno tiene que parecerse al neón. Tiene que pasar de Z7 a Z10. Entonces, a los 5 electrones del nitrógeno que tiene la última capa, ¿sí? Se le suman 3 electrones que le van a ir dando
esos 3 calcios que están conjugados como catión. De esa manera ahí terminé y pensé la estructura de Lewis de este compuesto químico. Y vamos al último caso de las iónicas, que es el óxido de litio. En el óxido de litio lo que voy a hacer es pensar el litio de nuevo, su externa es 2S1, se quiere parecer al helio, por lo tanto voy a predecir que el litio se va a transformar en un catión. Ahora se conjuga con el oxígeno, cuyo Z es 8, tiene como configuración electrónica externa 2S2, 2P4, se quiere parecer al neón y va a necesitar 2 electrones para ser como él. Entonces va a formar un anión divalente. Entonces, pensemos, si acá tengo una positiva y 2 negativas, voy a precisar un total de 2 litios para que me queden 2 positivas anulando las 2 negativas del oxígeno. Entonces, en la estructura de Lewis voy a escribir que 2 litios se conjugan, ¿sí? Fíjate que lo indica acá la fórmula incluso, ¿sí? Lo está indicando esta fórmula de acá. Esos 2 litios se están conjugando, esos 2 cationes litios se conjugan con el único anión óxido en este caso se va a llamar, que tiene 6 electrones en la última capa y 2 electrones que gana de parte de los cationes litio que le está cediendo. De esa manera me queda ya el óxido de litio. En el caso anterior, que no lo nombré, la fórmula se denomina nitruro de calcio, ¿sí? Muy bien, podemos pasar a las covalentes. Las covalentes van a ser el punto B, el arsano, el punto C, el tetracloruro de silicio, el punto E, el tricloruro de fósforo, el G, el dióxido de azufre y el I, el óxido nítrico o también llamado pentóxido de dinitrógeno o también llamado óxido de nitrógeno 5. Muy bien, ¿de qué se va a tratar esto? Las sustancias covalentes, ¿sí? Los compuestos covalentes o sustancias covalentes, porque algunos no son compuestos, ¿sí? Se van a formar por la unión entre un no metal más otro no metal, ¿sí? Y por lo tanto sus unidades básicas serán átomos. Átomos que luego generarán moléculas. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo acá no es ni perder ni ganar electrones, porque pensá que los no metales van a siempre tender a robar electrones, a ganar electrones, como vimos en el caso del flúor, del cloro, del azufre, del oxígeno. Tienden a robar electrones porque tienen electronegatividad alta. Es una tendencia a ganar electrones, ¿sí? Van a tender a formar aniones. Entonces, entre ellos se van a pelear por quién roba esos electrones y los adquiere en su último nivel de energía. Entonces, por lo pronto, lo que se va a hacer es llegar a un común acuerdo llamado enlace covalente, donde los electrones se van a compartir. Ojo, porque los sistemas donde a veces se explican estas uniones, por ejemplo, si yo vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, la molécula de hidrógeno 2. Siempre se puede arrancar explicando con ejemplos bien sencillitos. Sabemos que el hidrógeno tiene Z1, su configuración electrónica es 1s1 y se quiere parecer al helio. Para parecerse al helio, que tiene Z2 y es su gas noble más próximo, va a necesitar un electrón. Bueno, resulta que tiene un solo electrón el amigo hidrógeno, ¿sí? Al encontrarse, como en la fórmula dice, hidrógeno 2 con otro hidrógeno, ese hidrógeno se va también a ver comprometido con su único electrón para poder llegar a la configuración electrónica del helio. Pero ojo, no lo van a marcar de una forma antigua como se marca en algunos videos o como marcan algunos profes. De esta manera, esto ya es antiguo, no se hace más. Tampoco se hace este redondeo extraño donde se pone esto acá y el otro acá, ¿sí? Ahí. No se hace más esto, así que tengamos en cuenta que esto es caca, no se usa más. ¿Qué se pide en el CBC? ¿Qué se pide en el nivel superior? Hacer directamente la estructura de Lewis emparejando. Si yo los presento, ese electrón se va a aparear poniéndolo uno encima del otro. Esto va a representar un enlace, es como que se dan la mano entre los hidrógenos
y de esa manera cumplirían su objetivo de manera no mutua compartiendo sus electrones. A esto se le llama par de electrones compartidos, ¿sí? Bien, entonces ya ahí este enlace que tenemos marcado con una rayita, ¿sí? con un palito, se le va a llamar fórmula desarrollada. Esto lo van a ver más adelante, pero yo ya me estoy adelantando. Fórmula desarrollada, y esta, la del punto electrón, será la fórmula de Lewis, ¿sí? Acá lo borro porque esto estaba puesto solamente para indicar, no quiero confundirlos, es solamente uno encima del otro. Entonces ahora sí, ya que tenemos esta presentación más formal, pasemos a resolver los ejercicios que me marca la guía de ejercicios, ¿sí? Bien, para que borramos acá y borramos acá, para que no se quiera ir, ahí está. Bueno, ahora vamos al arsano. Estos nombres, por cierto, quizás son un poco más complicados de aprender y no son tan predecibles como en el caso de los compuestos iónicos, donde la mayoría, salvo el oxígeno, se van a llamar con uro: sulfuro, fluoruro, cloruro, yoduro. Acá en este caso, este nombre se llama arsano, ¿sí? Antiguamente arsina. Acá me dice que la estructura es un átomo en el medio y 3 átomos que lo rodean. ¿Quiénes son ellos? El arsénico, que tiene 733. Por lo tanto, su configuración electrónica externa será 4s2, 4p3, ¿sí? Pertenece al grupo 15, tiene 5 electrones en la última capa y tiende a parecerse al criptón, que tiene 736. El hidrógeno ya lo vimos, tiene como configuración única, ahí le pifié, 1s1 y tiende a parecerse al helio. Ok, muy bien. Entonces va a precisar un solo electrón. Fíjate que acá me dice que el arsénico va a estar rodeado de 3 hidrógenos. El arsénico estará rodeado de 3 hidrógenos. Entonces yo en un primer momento, espera que esa H me salió remocha, que no mejoró, pero bueno, no importa. Pensemos que el arsénico tiene 5 electrones en la última capa. Yo tengo que ir practicando cómo voy a poner esos 5 electrones de una manera estratégica. Por ejemplo, puedo poner, si yo pongo así, ¿sí? Los electrones, 1, 2, 3, 4 y 5, es como que estoy ignorando una distribución homogénea con los 3 hidrógenos que tengo alrededor. Esto, chicos, es cuestión de práctica, no me va a quedar otra que practicar y ver el tema de los puntitos. Por lo general pienso que si el hidrógeno, mi compañero, va a precisar un electrón para parecerse con el helio, no puede compartir más que un electrón. Entonces yo en el arsénico voy a hacer que simplemente comparta de sus 5 electrones, uno con cada uno de esos hidrógenos. Y los 2 restantes los voy a poner hacia arriba, que no hay nadie. ¿Está bien? Luego los hidrógenos aportarán su electrón para completar la unión química y de esa manera el negocio se completa de forma mutua. Fíjate que los hidrógenos están haciendo un enlace con el arsénico y de esa manera satisfacen su octeto, ¿sí? Su unión química. Perdón por esa S que estoy haciendo ahí chiquita, en realidad es una S minúscula, ¿sí? Esto vamos a hacerlo bien exacto porque recordemos que no se puede poner una S mayúscula ahí al lado. Sin embargo, a veces me olvido de aclararlo, ¿sí? Por las dudas recuerden que es una S minúscula, no es una S mayúscula, ¿sí? Entonces, el arsénico y el hidrógeno completan su unión química de manera satisfactoria. Perfecto, genial. Sigamos entonces con el tetracloruro de silicio. Bueno, el silicio tiene Z14, su configuración electrónica será 3s2, 3p a la 2. Y se va a querer parecer al argón, que tiene 18, necesitará 4 electrones. Mientras que el cloro, que tiene Z17, va a precisar un solo electrón teniendo como configuración electrónica externa 3s2, 3p5. ¿Sí? También va a querer parecerse al argón, nada más que este necesitando un solo electrón. El cloro tiene 4 unidades repetidas y el silicio una sola en la fórmula, así que es obvio que el cloro rodea al silicio. Entonces, por lo tanto, si escribimos, vamos a borrar acá,
así hacemos más clarita la explicación. Entonces voy a poner el silicio en el medio con sus 4 electrones, 1, 2, 3, 4, y los cloros con sus 7 electrones apuntando el séptimo hacia el silicio. Los demás son en pares, son 6 y el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el séptimo. De esa manera, fíjate cómo quedan apareados, ¿sí? Si yo quisiera escribir la fórmula desarrollada, que no me pide el ejercicio, pero esto me sirve para ver cómo me quedan las uniones, me quedaría de esta manera. Y ahí terminamos el punto C. Vamos al punto E. El punto E, bueno, básicamente es idéntico al punto B, nada más que es con el fósforo. No hay mucha diferencia, se lo pueden hacer ustedes solitos. Realmente es uno central y 3 que rodean, nada más que cambian los átomos. Ustedes tendrían que hacerlos por su cuenta. Vamos a probar si el G, a ver qué onda, qué pasa ahí en el G. Acá va a haber una variante. Y vamos a presentar algo llamado la unión covalente dativa. Fíjate que el azufre que tiene Z16 se quiere para hacer el argón que tiene Z18. Necesita 2 electrones. Lo mismo pasa con el oxígeno que tiene Z8. Perdón, acá lo escribí mal porque iba a ir abajo. Tiene Z8, se quiere para hacer el neón, también precisa 2 electrones. Entonces, ambos precisan 2 electrones. ¿Cuántos tienen en la última capa? Resulta que los elementos químicos representativos del bloque S y P, los electrones del último nivel coinciden con el número de grupo en números romanos en la notación antigua. ¿Se acuerdan que yo les enseñé 4A, 5A, 6A? Bueno, en este caso, como ambos están en el grupo 16 o en el grupo 6A, indica que en la última capa tienen 6 electrones. ¿Sí? Fíjate que para completar también la idea del octeto voy a necesitar 2 electrones para cada uno. Esta es otra forma de pensarlo si no quiero hacer la configuración electrónica. Si yo estoy cansado, estoy apurado y quiero razonarlo de otra manera. Bueno, bien, entonces sé que la fórmula es SO2, un azufre en el medio, 2 oxígenos que me están rodeando. Ahora, dijimos que ambos precisan 2 electrones. Sí o sí van a tener que apuntarse 2 pares entre sí para compartirse. Entonces, de esta manera, el oxígeno estaría compartiendo 2 pares de electrones con el azufre. Fíjate que me queda una unión llamada unión doble. Ahora, ¿qué pasa? Ya el objetivo se cumple en la unión química en este y en este. Si la unión química se repite con el oxígeno que está a la derecha, el azufre violará su octeto excediéndose en el número de electrones que precisa. Este todavía llegaría, pero el azufre estaría pasándose. Entonces, ¿qué va a pasar? Es como que el azufre dice, bueno, como yo en realidad ya llegué a mi objetivo y todavía me están sobrando electrones, puedo compartirte un par de electrones, ¿sí? Para que vos satisfagas tu octeto. Entonces el azufre lo va a ese par de electrones que tiene al ladito del oxígeno, lo va a prestar momentáneamente, ¿sí? No llega a ser una unión iónica, ¿sí? Simplemente es un acercamiento de la nube de electrones tal que parezca que pertenezca al último nivel del oxígeno. Esto en la fórmula desarrollada se indica con una flecha y esa flecha indica el par de electrones prestados, ¿sí? Momentáneamente por el azufre. Y en la unión química de Lewis, en la estructura química de Lewis, vamos a dejar un lugar vacío. Acá no vamos a poner nada de ese lado del oxígeno, ¿sí? Incluso lo podríamos acercar más al oxígeno ahí. Esto, insisto, es cuestión de práctica. Y acá al oxígeno lo vamos a poner con sus 6 electrones en los lados que quedan vacantes. Fíjate que entonces si yo miro al oxígeno solito, es como que tiene sus 8 electrones logrados, ¿sí? Y de esa manera también cumple el negocio. Perfecto. Con esta base podemos ir al siguiente ejercicio, al punto I, y allí tenemos al pentóxido de dinitrógeno, en el cual, espera que borro esto que me quedó acá, tácate, 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 tácate. Bien, fíjate que es una molécula grandota. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Escribir lo que es más abundante, es el oxígeno. Podemos empezar a escribirlo por afuera, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno, oxígeno, para que está muy alejado, lo voy a hacer más cerquita. Oxígeno, nitrógeno, oxígeno, nitrógeno,
oxígeno. ¿Sí? Oxígeno abajo del nitrógeno, oxígeno abajo del nitrógeno. Perfecto. Sabemos que el oxígeno está en el grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones en la última capa. Se quiere parecer al neón, que tiene Z10, y el nitrógeno tiene Z7, también se quiere parecer al neón. Y va a precisar un total de 3 electrones. Entonces, cuando esto es muy grande, ¿yo qué sugiero? Sugiero que vos pienses todo esto como, primero, la unión desarrollada. Por eso te la estoy enseñando hace un ratito, porque a veces es una buena técnica para pensar las Lewis de modo inverso. Pensá que la fórmula desarrollada va a permitirme ya predecir cuántos electrones voy a poner para cada átomo en este sentido. Yo cuando la molécula es muy grandota recomiendo empezar desde el centro de la molécula hacia afuera y luego ver qué va pasando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que, lo voy a volver a reescribir acá, voy a escribir el onono un poco más chiquito, el onono y los oxígenos ahí abajo. Entonces, ¿cómo podría pensar? Yo sé que el oxígeno precisa 2 electrones para llegar a ser como el neón. Bueno, un electrón con este nitrógeno de la derecha y un electrón con el nitrógeno de la izquierda. De esa manera el oxígeno cumplió su objetivo. Genial. El nitrógeno precisaba 3 electrones para ser como el neón. Acá ya compartió uno con este oxígeno, entonces va a compartir 2 más con el oxígeno que tiene consecutivamente al lado y ya cumple su objetivo compartiendo 3 electrones, 1 a la izquierda, 2 a la derecha. El oxígeno, como compartió a su vez con el nitrógeno que estaba al lado, a su izquierda, también cumplió su objetivo. Estamos todos felices. Genial. El nitrógeno que está por la izquierda ya compartió un electrón con este oxígeno del medio. Me faltan 2 electrones más que comparto con el último oxígeno. Llega a su negocio y este también a la vez llega a su negocio. Perfecto, ya compartió 3 electrones. ¿Te acordás que el nitrógeno tenía 2S2 2P3 de configuración electrónica externa? Bueno, justamente esos 2 electrones que le sobran, ¿sí? Como son 5 externos, se los va a prestar al oxígeno que queda abajo, porque si los comparte ya viola su octeto, pero como le sobra, ¿sí? Va a ser generoso y se los va a prestar ese par al oxígeno para que cumpla su octeto. Entonces, vamos a escribir los electrones que tiene la última capa, el oxígeno. Habíamos dicho que este oxígeno hace un enlace simple con los nitrógenos que tiene a sus lados. Entonces, de los 6 electrones que tiene el oxígeno, quedaría de esta manera. Y comparten un electrón con los nitrógenos que están consecutivamente al lado de él. Bueno, esos nitrógenos dijimos que hacen un enlace doble con los oxígenos que están en los laterales. Por lo tanto, apuntamos 2 con 2. Y los 6 electrones del oxígeno que tenía los completo de esta manera, ¿sí? Bien, perfecto. Y ahora los 5 electrones, los 3 puntitos que tiene el nitrógeno, se completan con 2 electrones más que tenía que pertenecen al grupo 5A, ¿sí? Tenía 5 electrones en la última capa. Entonces ahí pongo los 5 electrones que tiene el nitrógeno. Los oxígenos que están abajo, voy a dejar este lado vacío porque estoy indicando una unión química covalente dativa. Entonces, eran cruces para el oxígeno, voy a llenar los 6 electrones del lado que no comprometan la interpretación de la unión química dativa. De esa manera, repito, si hago la fórmula desarrollada me va a quedar oxígeno doble con nitrógeno, simple con oxígeno, simple con nitrógeno, doble con oxígeno, dativa por acá, dativa por acá. Y con eso terminamos esta primera parte introductoria a uniones químicas. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para enterarte de las últimas novedades y seguime en Instagram en @NéstorGMolina y en Facebook como Néstor Gabriel Molina. Lee la descripción y cualquier error me informás. Hasta luego chicos, chau chau.